Las iniciativas legislativas proponen diversos temas para el fortalecimiento del SINAJER, tales como la unificación de la rectoría, la reestructuración del sistema, la fusión de entidades, la sanción a las autoridades municipales y regionales por el incumplimiento de funciones, la organización de nuevos servicios, el seguimiento de donaciones en casos de emergencia. Obviamente es una materia compleja que necesita de intervención especializada para el diseño de un sistema funcional que comprometa fluidamente a los 3 niveles de gobierno y que efectivamente pueda atender tanto la prevención, reduciendo riesgos y vulnerabilidades, así como la respuesta oportuna y la protección de la población frente a los desastres, respuesta eficaz del Estado. Sin embargo, las soluciones planteadas implican ineludiblemente iniciativa de gasto, así como cambios en la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y organización del sistema funcional que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo y algunos ajustes puntuales en las leyes orgánicas que requiere la aprobación calificada del Pleno del Congreso. Por tal motivo, el texto sustitutorio propone lo siguiente: declarar de interés nacional y urgente necesidad pública el fortalecimiento del SINAJER, encargar al Poder Ejecutivo la revisión integral de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y formular una propuesta para estructurar un sistema que sea realmente funcional, articulador de los 3 niveles de gobierno. Otorgarle un plazo de 180 días para que remita al Congreso de los proyectos de ley correspondiente al nuevo diseño de un sistema debidamente integrado y con capacidad de gestión. Es necesario precisar la norma de suspensión de alcaldes y gobernadores ante el incumplimiento de funciones en la materia, corrigiendo las respectivas leyes orgánicas. Es necesario definir que el ente rector es el responsable de reportar el incumplimiento de funciones de gobernadores y alcaldes a consejos regionales y municipales para que el procedimiento de suspensión pueda realmente ejecutarse en los casos que corresponda. Debo añadir que este tema forma parte de los temas priorizados en la agenda legislativa recientemente aprobada por el Pleno. Señor presidente, por esas consideraciones solicito al Pleno del Congreso de la República el debate y la aprobación del dictamen que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres SINAJER. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Esto es un dictamen aprobado por unanimidad, así que vamos a darle a cada bancada congresista al corta de conformidad con el reglamento artículo 55. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Saludar la aprobación de esta iniciativa de proyecto de ley que se repite exactamente como está, como una propuesta de interés nacional. Sin embargo, en la parte de las disposiciones complementarias modificatorias, con esta aprobación sería ley. El SINAJER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ordena a los gobiernos regionales y a los municipales que a los 3 primeros meses de cada año tienen que prestar su plan de gobierno contra los riesgos de los desastres naturales, para evitar justamente que sucedan esos huaicos que suceden todos los años en Chosica y donde la gente todos los años construye en el mismo sitio sin la más mínima responsabilidad y en la nariz de las autoridades, para evitar las desgracias lamentables como ha ocurrido con la corriente del Niño en el norte, que hasta ahora no hay un ladrillo sobre ladrillo. Esas precauciones, si se hubieran tomado, presidente, no estaríamos lamentando y estando arrastrando hasta el día de hoy, hace un año exactamente, que nadie hace nada con la gente del norte. Toda la población del norte, desde Tumbes hasta Ica prácticamente, hasta el día de hoy, en las desgracias, siguen viviendo en carpas, no ha pasado nada y las autoridades no han ejecutado. Esta ley, este pedazo de la ley, de la propuesta, que es en las disposiciones complementarias modificatorias, que dice justamente que esta propuesta no solamente queda en interés nacional, sino se convierte en ley. Los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales que no cumplan con presentar al inicio, cada 3 meses de cada año, a los 3 primeros meses, la propuesta para evitar los riesgos de los desastres naturales, serán vacados por irresponsabilidad, porque se juega con la vida y con la salud, con la calidad de vida, con el agua y el desagüe, que hasta el día de hoy es una pestilencia en el norte. Esta es una ley para que las autoridades cumplan. En este país nadie cumple con nada, en ninguna parte se cumple, pero las desgracias las tenemos todos los años porque nadie hace absolutamente nada. Esta propuesta, presidente, que yo espero que nos acompañen los miembros de este pleno, que sea aprobada para que las autoridades regionales y locales, provinciales y tales, tengan la capacidad de la auditoría y la autoridad de poder presentar sus planes de gobierno con respecto a desastres naturales los 3 primeros meses de cada año y evitar esta situación que todos los años se presenta en el país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Dagmer.
Sí, congresista Damer, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores congresistas, este dictamen se pronuncia también sobre un proyecto de ley que presenté en una legislatura anterior y concuerdo con la propuesta final que se hace. Pero es bueno hacer referencia a lo que ha ocurrido ya. Y es que ante el impacto último de las lluvias en el norte, se han dado políticas específicas que van a tener que ser modificadas una vez que se apruebe esta ley. La política más notoria ha sido la de bloquear las posibilidades que el gobierno regional y las municipalidades y la sociedad civil y los pueblos mismos de Piura puedan participar directamente en la gestión no solo de la prevención del riesgo, sino del enfrentamiento a los desastres. En vez de constituir una autoridad regional con esa fuerza, se ha impuesto un organismo nacional que ha actuado de la manera más absurda desde el punto de vista de las posibilidades de prevenir los fenómenos que se están anunciando. ¿Qué ha hecho este organismo? Con uno de los principales recursos de inversión pública, lo que ha planteado es que en la cuenca del Piura ha dejado de lado los estudios que han hecho la Universidad Nacional, la Universidad Privada, los colegios de ingenieros. Todos los especialistas han dicho que es una sola cuenca, el Piura y el Chira, y que en esa cuenca tiene tres momentos distintos. La parte alta, que es donde llueve fuertemente y donde se tiene que buscar formas de guardar el agua, de hacer reservorios de agua para poder regularlo. Luego la parte media, que es la parte donde transcurre el río y que tiene bordes variables y circunstanciales desde el punto de vista de la cantidad de agua que se deriva, y la parte de conexión con el mar. Todos los estudios señalan que faltaba construir una salida al mar de los ríos, y eso es lo que se ha dejado de lado. Se deja de lado los reservorios en la parte alta y se deja de lado la construcción de una salida al mar de los ríos. Por lo tanto, las lluvias que se van a venir, las lluvias próximas, lo que van a hacer es van a incrementar el caudal en la parte media. Y todos los problemas de anegamiento, todos los problemas de desastres en Piura vienen por eso pésimo manejo de la cuenca. Esa falta de criterio científico elemental, porque todos los científicos de Piura, de todas las universidades, de todas las especialidades, todos concuerdan que hay que manejar integralmente la cuenca y que una gestión de riesgo para prevenir desastres supone ese manejo integral. Y lo que se está haciendo ahora, que es descolmatar el río, esto es, como ha venido el río con bastantes sedimentos, se ha llenado de sedimentos. Se saca la arena o la tierra de un lado para ponerla al costado. Cuando vengan las lluvias, simplemente eso va a volver a ocurrir, que se van a negar los cauces correspondientes porque no va a haber las reservas en la parte alta, los reservorios en la parte alta, ni tampoco la conexión con el mar. Se está tirando el dinero, no al río, sino al bolsillo de algunos que están haciendo grandes negocios con esa pésima reconstrucción que se está ejecutando en el norte del país. De ahí que es unánime en todo Piura y en el norte es unánime que se está gastando un dinero que debería invertirse para prevenir lo que va a ocurrir, lo que de todas maneras va a ocurrir en un año o en 2 años, pero que va a pasar inevitablemente. De ahí que creo que la aprobación de este criterio de establecer de otra manera la gestión de riesgo de desastres con una participación efectiva de la ciudadanía y de las poblaciones de las regiones y las localidades, así como del gobierno central, podrá ayudar a que en ese plazo que se plantea se reformule y que pueda existir un organismo regional conformado por los colegios de ingenieros, por las universidades, por los diversos sectores de productores y que pueda además tener políticas efectivas para los 3 niveles distintos de la cuenca para manejar ambas cuencas, el Chira y el Piura, de manera adecuada. Igualmente pasa en otros lugares del país, no es el caso mencionar las experiencias, pero la gestión del riesgo en la parte altoandina o en la parte amazónica. En la parte amazónica también hay un abandono respecto a la gestión de riesgo, hay una equivocación respecto a la gestión de riesgo que va a generar graves problemas. Y en la parte altoandina del sur del país, hasta ahora hay un abandono sistemático. Por eso, señor presidente, que se apruebe este proyecto de ley no soluciona el problema, pero da una vía para que pueda discutirse un proyecto de ley integral para solucionarlo adecuadamente. Gracias a los 2 autores. Ahora tiene la palabra el congresista Clayton Galván. Por 2 minutos, Fuerza Popular le pide la palabra, interrupción. Congresista corta, ok. Tiene la interrupción congresista corta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Efectivamente, lo que ha dicho el congresista Manuel Damer tiene toda la razón. Y debemos trabajar en una función, porque hasta ahora el desastre ha sido general por todos lados. Lo de descolmatación va a costar 300 millones. Un montón de plata para que vuelva a repetirse y vuelva a suceder, y así se llevan la plata. Por eso esa cuestión de reconstrucción con cambio es un reverendo desastre, porque no ha funcionado nada.
Y eso se está trabajando al respecto, presidente. Pero el proyecto de ley hoy día también responsabiliza, por encima de todo, para llevar a cabo la sugerencia que ha hecho Manuel Dahmer, que yo la apoyo y me parece bien, coincidimos, es que los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales tienen que asumir sus responsabilidades, exactamente, ya te voy a dar la interrupción, pero voy a asuman sus responsabilidades de preparar su plan de gobierno, insistan y condicionen al Ejecutivo para que los gobernadores y los alcaldes asuman esta responsabilidad presentando su plan de gobierno cada año para evitar toda esta desgracia que vimos todos los años con todas las corrientes del niño que viene. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, congresista Clayton. Puede iniciar su participación. Muchas gracias, presidente. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas y a toda la representación nacional que en este momento nos acompaña. Como autor también del proyecto 1648 de la misma que ha sido acumulada al presente proyecto que estamos discutiendo, presidente, a la verdad tenemos distintos órganos sancionadores, fiscalizadores, evaluadores, pero muchas veces no asumen su responsabilidad. Llámese las municipalidades, organismos como la UEFA o Cenemin, las fiscalías mismas que muchas veces se equivocan, los jueces que se equivocan en sus sentencias y muchas veces no tienen reparaciones, solamente los inculpados y los culpables. Yo creo de que esto ha hecho, señor presidente, dentro de lo que ha sido mi proyecto de ley, de que toda municipalidad que va de su responsabilidad, que no cumple con el tema de fiscalización, otorga licencias otorga permisos correspondientes para el funcionamiento ilegal o el funcionamiento ilegal de muchos establecimientos comerciales. A raíz de eso se vienen los incendios, a raíz de eso se viene el comercio informal, a raíz de eso se vienen pues toda la informalidad conjunta y completa. Ellos deben ser prácticamente sancionadas con la vacancia correspondiente, presidente. Tenemos que enseñar ya a que hay muchas leyes en nuestro país, demasiadas leyes en nuestro país, que muchas que no se cumplen, presidente, y nosotros tenemos que hacer algo como Congreso de la República para que se cumpla la ley y todos respetemos la ley y de esa manera podamos también al menos erradicar un poco lo que corresponde pues a la informalidad. Y así mismo también a que los órganos sancionadores, fiscalizadores, a esos órganos que efectivamente son evaluadores, también cumplan a cabalidad con su responsabilidad en todos los aspectos, en la minería, en el comercio, en el transporte y otros también. Porque si no, prácticamente de poco o nada estamos haciendo a favor de nuestros compatriotas, presidente. Es por ello que este proyecto que ha sido acumulado, del cual ha sido de mi autoría, hace pues de que los alcaldes asuman su responsabilidad y su sanción correspondiente con la vacancia si ellos otorgan pues los permisos en forma ilegal. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Clayton. Tiene la palabra la congresista Pariona. Gracias, presidente. Durante el Niño Costero, presidente, hemos visto cómo en nuestro país la capacidad de responder ante la situación de riesgo de desastres nos ha emplazado a todos tener que estar preparados y en cuanto se alerte el sistema todos podamos actuar como debía ser. Y durante nuestras semanas de representación hemos constatado más bien que las municipalidades y gobiernos regionales tenían muy poca capacidad, o más bien dicho una capacidad limitada de reacción inmediata frente a la ocurrencia de riesgos y desastres. En el caso de Ayacucho, presidente, por ejemplo, se ha declarado de emergencia después de 15 días y todos somos testigos que para lograr que un distrito ubicado en zona rural sea declarado de emergencia debe tramitar la ficha EDAN a la municipalidad provincial y luego al gobierno regional, y recién el gobierno regional debe notificar a INDECI y luego proceder con la gestión de la declaratoria de emergencia. Hasta eso nosotros tendremos vías de acceso bloqueadas, tendremos casas destruidas, tendremos ríos desbordados, en fin, situaciones también que han cobrado vidas. Entonces nosotros, atendiendo a esta necesidad, además constatada en la realidad misma, hemos propuesto para que INDECI nacional pueda actuar de oficio ante la ocurrencia de desastres y su accionar no se vea limitado por una burocracia o el procedimiento de llevar las fichas EDAN. Entonces, este dictamen es positivo porque permite llamar la atención justamente para que desde el Ejecutivo se pudiera trabajar en mecanismos y lineamientos claros para tener una buena respuesta y capacidad de prevención y no solamente de reacción, y que tengamos
tenemos a la cabeza dentro de la PCM misma, que tiene la decisión política frente a las decisiones menores, diríamos, dentro de los gobiernos regionales y locales. Dado la transsectorialidad y la transversalidad de la gestión de riesgo y desastres, las entidades responsables de ello deberían estar en la presidencia del Consejo de Ministros y no en el sector de defensa, presidente. Sé que esto compete al Ejecutivo, pero entendemos que el sector defensa, por su diríamos, rectoría en defensa, solamente estaría en la capacidad de reaccionar. Pero el sistema de atención de riesgo de desastres no solo es reacción, tenemos que trabajar la parte preventiva, la parte de capacitación, de información a la población ciudadana y por supuesto esto es de competencia de civiles, no únicamente de militares. Yo considero, presidente, que esto también sea tomado en cuenta por parte del Ejecutivo, porque sí necesitamos tener mejores herramientas para reaccionar de manera oportuna y eficaz en estos casos, presidente. Yo saludo y hemos sido también parte de esta propuesta que ha sido acumulada y bien lo ha tomado la Comisión de Descentralización y creemos necesario porque los tiempos de desastres no se han acabado. Se anuncia el fenómeno de la Niña, nosotros en la parte andina estamos amenazados cada año por un problema de friaje, por las excesivas lluvias o las sequías y tenemos que estar preparados. Tenemos que tener toda la capacidad instalada también en los gobiernos regionales, los gobiernos locales y en la población en su conjunto. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Rosas. Audio del congresista Rosas, por favor. Ya. Presidente, primero saludamos esta iniciativa y que son varias iniciativas con respecto a disponer medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Me parece una propuesta importante en el sentido que en estos momentos se hacen planes de desarrollo, se hacen gestión de cuenca, pero no incorporan en esta gestión la gestión de riesgos. Y por lo tanto es muy importante que cualquier plan que se desarrolle es también inherente que tiene que existir nada menos que el plan de riesgos. Y por lo tanto nosotros creemos la gestión de riesgos. Y la gestión no se entiende lo que están haciendo en Piura. En Piura lo único que están haciendo es un manejo, o sea, es una cuestión técnica. Pero ni siquiera un manejo técnico, sino más bien un manejo de carácter, diríamos, de corrupción, en el cual no solamente se han quejado la población, sino también los colegios profesionales, se han quejado igualmente las dos universidades, la privada y la pública, y todas las personalidades del mundo técnico en Piura. Eso muestra de la capacidad que tenemos con respecto nada menos que a la autoridad que es el SINAGER, que no hay una autoridad que tenga la capacidad de hacer manejo de toda esta situación de gestión de riesgos. Por esa razón, nosotros entendiendo de que no solamente hay que manejar, sino también hay que gestionar. Eso significa que no solamente se tiene que ver el territorio, se tiene que ver la gente, se tiene que ver las autoridades, se tiene que ver el propio clima y el propio ambiente, presidente. Y me parece que es muy importante que se tome esta medida, pero también quiero hacer una aclaración. Quienes hemos pasado por el municipalismo, entendemos que no solamente hay que crear para los alcaldes funciones, sino también hay que crear recursos para determinada función. Y por lo tanto, no solamente hay que hacerle las funciones, sino también tiene que haber, el propio SINAGER tendrá que ser quien tenga que capacitar, quien tenga que dar todos los correctivos en este sentido. Un minuto adicional, por favor. Para que esta medida sea una medida concreta, contundente y que tenga la capacidad de combinar
entre manejo y gestión y que esta situación cambie esta situación que venimos pasando en el país, una situación de corrupción, y que eso no hay que permitir, y creo que las quejas que tiene el pueblo piurano con respecto a esta situación tiene que ser atendido y vale la oportunidad para aclarar con respecto a este proyecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez, presidente de la Comisión de Defensa. Presidente, solamente quiero llamar la atención, no me voy a oponer a este dictamen que viene por unanimidad, sino quiero llamar la atención al orden que debe haber al momento de ingresar los proyectos. Lo explico mejor, presidente. Este es un proyecto declarativo que ha ido a la Comisión de Descentralización y quiero, presidente, que me escuche para que ordene las medidas administrativas correctivas. Este es un proyecto que ha ido como primera comisión a la Comisión de Descentralización, pero tiene como propósito modificar la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es una política pública nacional. Pero bueno, yo no me voy a oponer. Lo que quiero llamar la atención es que ha ido a la Comisión de Descentralización porque solamente algunos de los autores que son de la bancada mayoritaria proponen sanciones a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Entonces, el dictamen que se ha aprobado tiene una parte declarativa y tiene una parte normativa. Pero además, pónganse de acuerdo ustedes, hay mucho desorden en su bancada. En este dictamen lo han aprobado por unanimidad, pero están dejando el proyecto de ley que usted ha presentado con la congresista Luz Salgado para establecer la aprobación de los planes. Entonces, primero llamo la atención, hay una inadecuada calificación de los proyectos para enviarlo a las comisiones respectivas, señor presidente. Acabo de ver, hay una tercera disposición, dice modificación de la ley 29.664, ley del Sistema Nacional de Gestión de Desastres. Esta es una política pública nacional y no lo hago porque soy presidente de la Comisión de Defensa, sino por respeto a los señores congresistas. Y quiero decir, presidente, que a raíz de su proyecto, del proyecto de Luz Salgado y de muchos de los proyectos de Fuerza Popular, hemos generado reuniones técnicas de trabajo con el Ministerio de Defensa, que es el competente. Inclusive pedimos, cuando el congresista Guido Lombardi planteó de que se difiera el debate, le explicamos que ya el Ministerio de Defensa, que es una de las instituciones competentes, había juntado los equipos del Congreso con el Poder Ejecutivo para dar una reforma integral. Pero ahora lo que quiero decir, presidente, es que esto no es culpa de los autores, me parece que es una buena iniciativa, no es culpa de los autores, no es culpa del presidente de la Comisión de Descentralización, sino del que califica el proyecto y ve dónde lo envía. Porque al final de cuentas, el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Defensa ya no sirve, ya no vale, porque somos segunda comisión. Entonces, les pido, por favor, que ordenen bien la calificación de los proyectos y pónganse de acuerdo ustedes. En este dictamen aparecen unos congresistas de Fuerza Popular y en el otro aparecen el presidente del Congreso y la expresidenta del Congreso. Entonces, no puede haber en una bancada visiones diferentes sobre una política pública. Creo yo que es un gravísimo error no cometido por los autores. Tampoco pretendo plantear cualquier cuestión previa para que no se debate y se apruebe. Inclusive voy a votar a favor. Pero lo que llamo la atención es la permanente incompetencia para calificar los proyectos y enviarlo a comisiones que no tienen nada que ver con el tema. Si es para sanciones a los gobiernos, a los gobernadores regionales y a los alcaldes, me parece bien que vaya a descentralización, pero que en esa comisión modificar una política pública en la que se sancione por la gestión de los riesgos de los desastres solamente a los gobernadores y a los alcaldes y no a la autoridad nacional, que es la preocupación que tenía el presidente del Congreso con la señora Luz Salgado de hacer cambios a esta política pública. Me parece, presidente, que esto es una improvisación, me parece que esto no puede volver a suceder porque al final de cuentas, creo que las comisiones ordinarias tienen que tener su trabajo alineado. La aprobación de esta norma
repito, tiene una parte declarativa, declarar de interés, porque el Congreso mismo reconoce, la Comisión ha reconocido que no puede entrar a trabajar el tema y le deja al Poder Ejecutivo que lo haga. Eso ya se hizo. Hay una reforma integral a la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos que se ha aprobado y que cuenta con la autoría y el impulso del presidente del Congreso, de la congresista Salgado, de la congresista Luciana León y de varios congresistas de Fuerza Popular. Vidaurre contra Vidaurre. Ojalá, presidente, llamando la atención de eso, ojalá que eso no vuelva a suceder, y creo que tiene que ver mucho en la oficina que califica los proyectos. Y segundo, presidente, con respecto a una política pública como la gestión de riesgos, sismos, inundaciones, no puede haber improvisación. Y en eso sí estoy de acuerdo que tiene que haber una coordinación muy estrecha con el Poder Ejecutivo. Llamo la atención de eso, señor presidente, y por lo demás, evidentemente que no nos vamos a poner si esto viene por unanimidad. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente, presidente de la Comisión, además de Defensa, por resaltar la autoría de mi proyecto, entre otros, pero voy a trasladar sus inquietudes a la bancada, ¿no? Yo soy presidente del Congreso, y a la oficina que se encarga de decretar los proyectos de ley, a ambos lados. Solamente un saludo, por favor, que está pendiente. Señores congresistas, la representación nacional saluda la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación al Carnaval de Ichuña, de la provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua. En la galería se encuentra el señor alcalde del distrito de Ichuña, Juan José Castilla Maldonado, acompañado del congresista Mario Mantilla Medina, primer vicepresidente del Congreso de la República, regidores y delegación de danzantes de esta manifestación cultural. Muchas gracias. Sí, sigue en la lista de oradores el congresista Ceballos y el congresista Lescano. Congresista Ceballos. Le piden una interrupción, si usted lo permite, congresista Ceballos, congresista Alcorta. A ver, congresista Alcorta, las dos interrupciones. Yo quiero responderle a mi apreciado amigo Javier Velázquez Quequén con todo respeto y aprecio, porque sabe que se lo tengo y creo que es mutuo. Pero acá no hay ninguna improvisación. El señor Velázquez Quequén es primerizo en la Comisión de Defensa, o sea, recién está en la Comisión de Defensa en los 11 años que estoy en esta comisión. Pero ustedes han tenido esta comisión durante un año, y estamos en 1 año y medio y no se presentó nada. La propuesta que se está presentando el día de hoy, presidente, a través suyo, es una declaración de interés nacional, pero en sus disposiciones complementarias modificatorias sí lo hace puntuales de ley. Y para conocimiento del señor Velázquez Quequén, congresista, que reitero que le tengo aprecio, como no es la convocatoria para que venga esa comisión especial de desastres naturales, así como viene la de seguridad, y no es la convocatoria que se hace cada 4 meses, yo hice la reunión en el COEN hace 2 meses atrás, con el ministro de Defensa y con todas las personas involucradas de Defensa Civil, INDEFI, el Instituto Geofísico, los bomberos, todos estuvieron ahí y hablamos de estos temas. Y yo lo he explicado en un informe que he presentado acá al Congreso de la República. Por lo tanto, a mí me sorprende mucho la situación de Vidaurre contra Vidaurre. Me parece bien, yo pertenezco a la Comisión de Defensa, pero avancemos con una primera etapa. Yo sumaré a la propuesta que haga la Comisión de Defensa, pero que no hay ninguna discrepancia con la que está Luz Salgado. No nos confronte porque eso no es real. El que acá no se pueda convocar, porque no hay capacidad de convocar, es otro cuento. Yo ya hice esa reunión que ustedes no han hecho acá en el Congreso. Por lo tanto, presidente, lo que se propone acá, simplemente, más que nada, por encima de todo, es que las autoridades regionales, a las que sí le corresponde que vaya además Defensa también, porque es un tema de gobernadores regionales y alcaldes, es que ellos tomen la responsabilidad de presentar su plan de gobierno a los 3 primeros meses de cada año para evitar esto. Lo demás, bienvenido, presidente, yo también lo aprobaré. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero señalar un tema que me sorprende mucho, porque parece que estamos hablando de incrementar sanciones a los gobiernos regionales y a los municipales que no actúan de manera diligente y eficaz en prevenir y en actuar frente a los riesgos que podemos haber presentado en diferentes etapas, y en particular en este niño costero aparece esto con mucha claridad. Y es verdad y es justo que establezcamos sanciones pues, para las autoridades que no resuelven. Pero lo cierto y lo que preocupa, señor presidente, es que cuando hablamos de un sistema nacional de gestión de riesgos, lo que nos preguntamos es si ha servido o no ha servido realmente en este niño costero, ¿no? Y la verdad, ¿y dónde ha estado la eficacia de este sistema de gestión de riesgos?
¿Y cómo es que se ha generado una articulación o no ha habido articulación entre este sistema